Eso fue en realidad lo único que me pareció bueno de todo este maldito discurso estúpido que escribieron. Hay noches que uno quisiera olvidar, hay noches que un presidente quisiera borrar para siempre de su memoria y esta fue una de ellas, porque Donald Trump pues tuvo que aplaudir, saludar y soportar cómo premiaban a periodistas que dedicaron años a investigar su gobierno. Lo que ocurrió después fue todavía más incómodo. El presidente de Estados Unidos protagonizando lo que muchos ya califican como uno de los peores discursos de toda su carrera política. Y créanme, estamos hablando de alguien que ha acumulado una colección bastante amplia de intervenciones difíciles de defender. El presidente Trump hace un momento dando sus comentarios en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Se refirió a su propio discurso como todo este maldito discurso estúpido. Queremos conocer su reacción a lo que escuchó. Hay otro momento, bueno, ¿qué digo momento? Momentazo. Y probablemente fue el más incómodo de toda la noche, cuando le tocó subir al escenario al Wall Street Journal. Sí, ahí el ambiente cambió por completo. Walt Blitzer le entregó un premio al Wall Street Journal por destapar las conexiones de Donald Trump con Jeffrey Epstein y revela que Donald Trump reveló la dirección de la casa de la periodista en su demanda, lo que la obligó a mudarse. La imagen es esta. Donald Trump está sentado, humillado, ahí mientras Caroline Leavitt, la secretaria de prensa, lo consuela. Esto es completamente irreal. Vean lo que ocurrió en ese instante. El valiente reportaje del Journal sobre la relación pasada del presidente Trump con el financiero Jeffrey Epstein provocó la publicación de los llamados archivos Epstein, miles de documentos que de otro modo habrían permanecido ocultos al público. Y a pesar de la amenaza de demanda del presidente, el Journal publicó una historia sobre una carta provocativa a Epstein que llevaba la firma del presidente Trump. Trump presentó rápidamente una demanda de $20,000 millones contra el Journal, revelando la dirección particular de la reportera Khadija Safdar. Su familia tuvo que ser reubicada. El Journal fue expulsado del Air Force One, pero los reporteros siguen publicando historias reveladoras. Den la bienvenida a los ganadores del premio Katharine Graham del Wall Street Journal. Khadija Safdar, Sadie Gurman, Annie Linsky, Josh Dawsey de nuevo, Alex Leary, Rebecca Ballhaus y Ryan Barber. Su colega Joe Palazzolo no pudo asistir esta noche. Bueno, la noche seguía y pues todavía guardaba más sorpresas. Una escena que terminó convirtiéndose en noticia por sí sola. Atención a esto. Uno de los premios fue para la fotografía que captó el instante en que un asistente se desplomó durante un evento en la Casa Blanca. Una imagen que le dio la vuelta al mundo. Ustedes la recuerdan tal vez. Lo que hizo que esa fotografía pues fuera aún más polémica fue otro detalle. Mientras el hombre estaba siendo atendido por el personal de emergencia, Donald Trump permaneció ahí, prácticamente inmóvil, sin intervenir en ningún momento. Esa escena quedó congelada para siempre en una sola imagen. Y ahora esa misma fotografía acaba de ser reconocida con un premio de periodismo. Vean el momento del que estamos hablando. Este premio reconoce a un videoperiodista o fotoperiodista por cubrir la presidencia en la Casa Blanca o en el terreno. Y este año, el premio de este año es para Andrew Harnick de Getty Images. Captó el momento en que un visitante del despacho Oval se desplomó durante un evento. Y los jueces dicen esto: a través de una gran precisión, sincronización, composición compleja e ironía visual, esta fotografía documenta con maestría un verdadero momento de pantalla dividida en tiempo real. La orientación y postura del presidente evocan involuntariamente la estatua a su derecha, mientras que la otra mitad del encuadre se define por el movimiento. Una imagen de contraste verdaderamente impactante. Bueno, cuando parecía que la noche ya no podía ponerse más incómoda para Donald Trump, ocurrió otro momento que nadie esperaba. Llamaron al escenario a Kaitlan Collins, una de las periodistas de CNN que más veces ha incomodado a Donald Trump con sus preguntas. Y lo que es más llamativo fue que el reconocimiento se entregó allí mismo, o sea, prácticamente en la nariz de Donald Trump. En lugar de ignorarlo, Collins se acercó, le estrechó la mano. Gracias, Donald, por el premio, y siguió adelante para recibir su premio. O sea, una imagen cargada de simbolismo, porque les guste o no, pues esa noche varios de los protagonistas terminaron siendo precisamente
periodistas con los que Donald Trump ha mantenido su relación de constante confrontación, a los que él llama fake news, noticias falsas. Vean ese momento. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se complace en honrar el reportaje de último minuto de Kaitlan Collins de CNN. Bueno, ¿cómo reaccionó Donald Trump y qué dijo después de ver a Kaitlan Collins? Miremos su reacción. Pero aprenderán la lección. Pero quiero felicitar personalmente a Kaitlan Collins de CNN por recibir su premio. Todo fue sobre mí. Es falso. Ella no debería recibir el premio. Fue falso, pero no me importó. Le dije, Kaitlan, felicidades, pero fue falso. No hay duda al respecto. Pero es una mujer joven y atractiva. Nunca sonríe. Le dije, Kaitlan, ¿alguna vez sonríes? Sonríe. Tienes un buen puesto. Estás en las noticias falsas de CNN. Deberías ser una persona feliz, así que sonríe, Kaitlan. Solo sonríe, pero atacamos y pensé que Kaitlan realmente había triunfado con un gran patrocinio nuevo, pero luego le informé que no era ella en la lata de Bud Light, era Dylan Mulvaney, y Dylan Mulvaney le costó a Bud Light $35 mil millones en valor de mercado. Y la noche seguía, y seguía dejando escenas difíciles de ignorar. Esta vez el reconocimiento fue para Zach Miller, periodista que reveló la historia sobre las filtraciones que terminaron provocando la salida de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, otro premio para un trabajo periodístico que resultó incómodo para la Casa Blanca. Y todo eso ocurriendo con Donald Trump ahí, sentado a pocos metros del escenario. Es que eso es lo increíble. Miren, hubo un comentario que me gustó mucho ahí en X, especialmente por esto. No porque fuera el más duro, sino porque resumía todo en apenas unas líneas. Atención al comentario. Decía lo siguiente. Lo realmente perturbador es que Donald Trump no muestra vergüenza mientras premian uno tras otro a periodistas que han expuesto su administración. Cero autocrítica, cero responsabilidad. Miren, independientemente de que uno comparta o no esa opinión, pues refleja el ambiente que se respiraba después de esa ceremonia. Y aquí no terminó la historia. Después del discurso, bueno, C-SPAN abrió sus tradicionales llamadas del público, una pregunta muy simple. ¿Qué les pareció el discurso? Y la primera respuesta fue demoledora. La ciudadana que entró al aire pues no se guardó absolutamente nada. Describió a Donald Trump como una persona completamente fuera de control. Dijo que el discurso le pareció delirante y que era de lo peor que había escuchado en mucho tiempo. Incluso lanzó una ironía, que al menos Donald Trump no se había quedado dormido mientras hablaba. Bromas aparte, creo que necesitamos límites de mandato en el Congreso. Creo que los límites de mandato son muy importantes porque veo lo que está pasando. El otro día, un senador que conocía recibió un mensaje, un gran tipo, de su esposa, y ella dijo, cuando llegues a casa, quiero que subas las escaleras de inmediato y hagas el amor conmigo. Y él dijo, no puedo hacer ambas cosas. ¿Sabes a qué se refiere? En otras palabras, no puedes subir las escaleras y hacer el amor. Oigan, ¿alguien lo entiende? Bueno, pensé que eso era bastante bueno. Eso fue en realidad lo único que me pareció bueno de todo este maldito discurso estúpido que escribieron. Esa fue la única buena y no provocó precisamente grandes risas. No, piensen, ya saben, en otras palabras, no puedes subir las escaleras y hacer el amor. Son dos cosas distintas. Así que buscamos límites de mandato. ¿Alguien entiende esto? Miren, lo curioso, amigos, es que mientras eso era el contenido que estaba circulando entre quienes seguían la transmisión, también comenzaron a difundirse imágenes, bueno, que según varios usuarios en redes, mostrarían a Donald Trump cabeceando antes y después del evento. Esa es otra historia, pero ayuda a entender por qué el ambiente alrededor de todo este discurso pues, se volvió todavía más extraño. Escuchen ustedes mismos lo que dijo esa ciudadana cuando C-SPAN le dio la palabra. Por supuesto. Entonces, ¿qué escuchaste esta noche? ¿Cuál fue tu reacción? Pensé que él fue, como siempre, fue un aburrido, un idiota y muy pesado, y no se quedó dormido esta noche. Eso es bueno. Divagó sin sentido sobre cosas absurdas y le importan las lámparas. Cambió el nombre, quiere ponerle su nombre a todo y al salón de baile, y habló de quienes lo critican. No valió la pena verlo y no valió
es que no valió la pena verlo el miércoles sobre la seguridad electoral. Además, me dio mucho asco y me horrorizó el sombrero que sacó a última hora. Él lo único que hace es postularse a presidente y hacer mítines y dar discursos de mitin, así que... Paula, no te lo tomaste a broma, que él llevara una gorra de 2028. Oh, no, para nada. Él realmente lo dice en serio, de verdad. Y la enmienda 22 no le permite hacer eso. Tiene que ser cambiada y ratificada por 2/3 del Congreso y en ambas cámaras, y 38 de los 50 estados tienen que ratificarla. Bueno, las reacciones no terminaron ahí. Lo que vino después pues, fue una auténtica avalancha de críticas. En CNN, el periodista Brian Stelter hizo una comparación que llamó muchísimo la atención. Recordó un discurso que dio cuando estaba en el colegio y, bueno, confesó que fue tan malo que todavía hoy siente vergüenza pues, al recordarlo. ¿Saben qué dijo después? Que ver a Donald Trump en este discurso, en esta ceremonia, pues le produjo exactamente esa misma sensación, que le trajo de vuelta el recuerdo de aquel fracaso frente al público. Estamos hablando de un periodista que cubre la política estadounidense desde hace años. Para que haga una comparación de ese calibre, pues es porque el nivel del discurso realmente dejó mucho de qué hablar. Bueno, y por si alguien pensaba que aquello había sido una percepción aislada, llegó otra voz muy conocida en la televisión estadounidense, el analista Van Jones, bueno, fue igual de contundente. Dijo que durante todo el discurso Donald Trump no consiguió conectar con el público, que los intentos de hacer reír pues simplemente no funcionaban. Sus palabras eran un fracaso tras otro, tras otro. Cuando varios analistas desde espacios distintos empiezan a coincidir en la misma conclusión, vale la pena prestar atención, porque ya no se trata de una crítica aislada, sino de un patrón que empieza a repetirse una y otra vez. Escuchen ustedes mismos lo que dijo Van Jones. Este fue un momento, un par de meses antes de las elecciones de mitad de periodo, en el que me pregunto por qué eligió este camino en lugar de uno que hubiera sido ventajoso o digno. Bueno, cada uno de esos nombres son objetivos legítimos para una broma divertida, ¿verdad? Quiero decir, son todos personajes de actualidad. Podría pasar, pero ninguno de ellos fue gracioso. Todos fueron simplemente como bombas literales. Fue solo bomba tras bomba tras bomba. Es como, no somos Irán, somos el pueblo estadounidense. Dejen de bombardear. Vayamos con Brian Stelter. Bueno, la lista de críticas seguía creciendo. Esta vez fue Harry Enten, el reconocido analista de datos y de encuestas de CNN. Su comentario mezcló ironía con algo de incredulidad. Dijo que una cosa es que un discurso no tenga gracia durante unos minutos, pero otra muy distinta es mantener al público durante casi una hora sin conseguir un solo momento que conectara con la audiencia. En otras palabras, según Enten, el problema no fue un chiste que salió mal, fue que el discurso de Donald Trump, discurso completo, terminó convirtiéndose en una experiencia difícil de soportar. El discurso no solo no tuvo gracia, sino que, ya sabes, hubo ese momento en el que siguió tratando de explicar el chiste una y otra vez. Sí, ya entendimos. O sea, no puedes subir las escaleras y hacer el amor. Ya entendimos, lo escuchamos, Lo entendemos, señor presidente. Y si realmente entendiera lo que estaba pasando, se habría bajado del escenario. Una cosa es no tener gracia durante 30 minutos. Otra muy distinta es no tener gracia durante más de una hora y hacernos sufrir al resto. Digo, ¿qué hizo el público estadounidense para merecer 1 hora y 4 minutos de eso? No fue para tanto, relájate. Es decir, nos estaban abucheando en el público. Estuvo bien. Déjame decirte, voy a acusarte. Adelante. Arthur. Ni siquiera estabas mirando, ni siquiera estabas prestando atención. Subiste en TikTok Te estuve viendo. Yo estaba tratando de... O lo que sea, los reels. No estabas... No, esa es la segunda vez que me delatas esta noche. Las bromas en la mesa. El estar haciendo scroll. Miren, al final la pregunta ya no era quién se llevaba un trofeo. La verdadera pregunta era quién ganó realmente esa noche. Ganó Wolf Blitzer, el presentador, el que tuvo el coraje de entregar los premios, incluso con Donald Trump sentado a pocos metros. Ganaron los periodistas que investigaron, publicaron y sostuvieron su trabajo pese a la presión y los ataques. Los ataques de la administración de Trump, que siempre los llama fake news, que siempre está demandando a los medios de comunicación. Ganó la libertad de prensa, porque una democracia se fortalece cuando el poder acepta las preguntas difíciles, no cuando intenta silenciarlas. ¿Y quién perdió? Bueno, perdió quien pasó toda la noche viendo cómo una y otra vez subían al escenario periodistas que habían revelado historias que su administración hubiera preferido mantener ocultas. Perdió quien hace tiempo confundió el poder con la impunidad y la crítica con un enemigo. Porque los premios se entregan una sola noche, pero las investigaciones, los hechos y la historia permanecen.
Bueno, este fue un video de La Jugada Política. Ya sabes, si quieres apoyar al canal, suscríbete, comenta, comparte, dale like y nos vemos en el próximo video. Como siempre, un abrazo para todos y muchas bendiciones. Y muchas gracias por estar aquí. Hasta pronto.